Profesor Luis Fernando Suárez, buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en la FM Somos Mundial. ¿Cómo vio el sorteo, los grupos, 48 equipos por primera vez? ¿Qué opinión tiene, profe? Bueno, siempre es una primera vez y entonces uno como que espera que después de esto salga un buen mundial. Ojalá que sea así. Habrá muchas interrogantes respecto a esta situación nueva, pero bueno, creo que es un buen inicio lo que se presentó hoy en este sorteo. Profe, quería hacerle una pregunta. Ya ahorita hablamos de Colombia, pero es que hay un hecho puntual, es que se repite un partido que usted vivió en 2006, que es Ecuador-Alemania. Usted dirigía a ese Ecuador en Berlín, 3-0 quedó ese partido. ¿Qué recuerda de ese partido y en qué cree que puede haber cambiado? Evidentemente mucho, pero usted, que conoce muy bien el fútbol ecuatoriano, ¿en qué puede haber cambiado y evolucionado el fútbol ecuatoriano de esa selección que usted dirigió a la que va a disputar 2026? Evolucionaron mucho. Ahora hay un montón de jugadores que están por fuera de Ecuador jugando bastante bien, pero déjenme aclarar algo respecto a ese partido, porque nosotros ya habíamos clasificado a la ronda siguiente. Yo me tomé el atrevimiento de tomar un equipo alterno. Lógicamente pensaba que con ese equipo también podíamos dar pelea, pero lógicamente no era fácil hacerlo. Pero creo que lo de Alemania, Ecuador, o lo de Ecuador en Alemania fue bastante bueno. Eso, el equipo, todavía hoy en Ecuador he tenido varias entrevistas hoy día y lo recuerdan con mucho cariño, como si fuese todavía el mejor equipo que ha jugado un mundial. Claro, y Luis Fernando, yo pensaba en este sorteo que vimos hoy. ¿Y usted cree que con este aumento de 48 equipos se está favoreciendo al fútbol, o cree que de pronto esta cantidad de oferta va en detrimento de lo que conocíamos como fútbol? Eso hay un montón de interrogantes. Espero que sí, espero que se dé un buen torneo. Si me pregunta a mí ya, como más escuetamente qué quiere, o que ya, un sí o un no, me gustaría más bien que fuera cortico, que no fuera tan grande el grupo, el número de equipos. Bueno, ya se habla de 64 y eso, pues, ahí sería una completa locura, pero quedan los interrogantes con 48 equipos se va a dar un buen torneo que sea bueno en la parte técnica, las canchas, el campeonato mundial de clubes que se jugó hace muy poco tiempo dio un montón de críticas por parte de los técnicos respecto a si estaban bien o no, porque en realidad Estados Unidos tiene esa situación que a veces las gramadas no son lo mejor para el fútbol, para el soccer, incluso la temperatura que se va a presentar en Estados Unidos y en México va a ser muy alta. Entonces hay un montón de cosas que quedan ahí en interrogantes que ojalá se puedan dilucidar y que sea para bien todo, que sea un buen mundial. Profe, siguiendo un poquito la pregunta que estaba haciéndole Nico con relación al espíritu de fútbol, este aumento de selecciones a 48 en una Copa del Mundo, pues nos dio el resultado que no vimos ese famoso grupo de la muerte, o por lo menos no lo creemos nosotros. ¿Usted cree que hay un grupo de la muerte o cree que ya hay un gran candidato, entendiendo la cantidad de nuevas selecciones? De esos en que, bueno, ya por los nombres, porque, por ejemplo, África subió de 5 a 10, creo, Asia también de 5 a 10. Entonces eso dio para que no se presentara como antes, que por ejemplo a cualquier suramericano o cualquier centroamericano, fijo le tocaban casi 2 europeos, y un africano y un asiático. Ahora no, ahora ya es una situación donde pues es mucho más aleatorio, y eso pues lógicamente es normal, pero ahí es donde está la clave en esto, es que uno no se puede incluso ya hablar respecto a qué cosas se pueden dar que son fácilmente clasificables un equipo, porque pronto enfrenta, no sé, a un Uzbekistán, por ejemplo, o en el caso de Ecuador, por ejemplo, a un Curazao, que son equipos que son nuevos, pero que pueden mostrarse la misma sorpresa, por ejemplo, que mostró Marruecos hace 4 años. Con alguno de estos equipos se puede dar lo mismo. Profe, desde su percepción y acá también un poco desde la especulación, Colombia tiene la suerte en el grupo que no abre con Portugal y abre con Uzbekistán, que digamos en el papel y en los números uno dice es una selección que bueno, no es tan poderosa, teniendo en cuenta que esa es la primera fecha, que la segunda es contra 3 equipos que tampoco son tan poderosos como Nueva Caledonia o República Democrática del Congo o Jamaica. ¿Usted qué hace?
supongamos que hace los 3 puntos y el último partido es contra Portugal, ¿qué hace uno ahí? ¿Sí? Tiro la mixta, juego la titular, usted que ha encaminado y sabe lo que es afrontar 3 partidos. Pensando en lo de Alemania, Ecuador, que nos contaba Luis Fernando ahorita, claro. Clasificando, yo creo que no se podría darle algún descanso a la gente o salvar amarillas, pero ojo, usted menciona muy bien esa cuestión de ese repechaje internacional 1, y vuelvo a mencionar el que uno a veces peca por desconocimiento, o a veces, como somos los colombianos, miramos por encima del hombro cualquier cosa. Es Jamaica, que conocemos siempre de gente que tiene una capacidad grande en eso de jugadores muy fuertes que casi todos juegan en Inglaterra. Y del Congo, déjeme decirle, por ejemplo, que ese equipo jugó contra Nigeria, jugó contra Camerún y a los 2 les ganó. Entonces hay que mirarlos de otra manera, hay que jugar los partidos. Colombia sí creo que tiene con qué, y eso es lo más importante, tiene razones en sus jugadores como para poder pensar que es un grupo donde puede pasar, sí, que es justo que pase, pero los partidos hay que jugarlos, eso sí es lo más importante. Profe, siga Dani, por favor. No, profe, ya teniendo en cuenta los grupos, ya teniendo en cuenta un poco el camino que podría tocar la Colombia, las posibles llaves, ¿usted cree que esta Colombia es llamada a ser de esas selecciones protagonistas y la llamada a estar sí o sí obligado en fases finales de este mundial? Hay que jugarlo, sí, pero me parece que sí, hoy, y ahí es donde está como que la clave en esto, hay veces uno piensa mucho, ojalá que no me toque ojalá que no me toque aquel, ojalá que no me enfrente con este otro, y yo creo que los que más deben estar pensando en que van a tener un rival incómodo son el técnico de Portugal, el técnico de Uzbekistán y el técnico cualquiera, del Congo, o de Jamaica, o de Nueva Caledonia, porque saben que Colombia es incómodo, porque saben que Colombia es diferente, porque Colombia te puede jugar de muchas maneras y bien, porque tiene buenos jugadores, y eso me parece que es lo más importante de Colombia hoy, debe pensar en eso, y no solamente de ser un rival incómodo, sino que un rival que puede llegar a instancias interesantes de aquí en adelante. Eso creo que es importante resaltarlo. Profe, en este mundial de novedades hay otra, y es que para ser campeón hay que jugar 8 partidos, uno más, pero sobre todo uno más de eliminación directa, es decir, esos partidos de eliminación directa en el que usted un error en el último minuto lo puede sacar. ¿Cómo cree usted que va a afectar no solo la planificación, sino que quizás podamos tener más sorpresas por esas eliminaciones repentinas que suceden incluso producto del azar? Bueno, seguramente que sí, un partido más va a generar eso, un tercer lugar en alguno de esos grupos que puede quedar entre los 8 mejores, puede después enfrentar a un primero un grupo y dar el batacazo, o sea que ahí es donde va a haber muchos interrogantes respecto a si técnicamente está bien hecho o no el torneo. Bueno, está hecho de esta manera, esperemos que salga de la mejor manera. Profe, en su conocimiento y expertise, y pensando un poco en Colombia, todo parece indicar que va a jugar en Ciudad de México, que es altura, después baja a Guadalajara y después va al nivel del mar, que es Houston o Miami. ¿Usted qué haría? ¿Usted dónde tendría su campamento base? ¿En la altura normal o a nivel del mar para estar desplazándose hacia la altura de Ciudad de México? El problema de la altura es que uno tendría que estar como mínimo 20 días, 21 días hay que estar para adaptarse a la altura, y no sé si Colombia lo puede hacer. En caso tal de que que se pueda estar 20, 25 días antes de empezar el Mundial, todos los jugadores en México sería la mejor opción, porque ya después sería bajar a mucho más, y eso pues lógicamente me afectaría, pero no sé si los tiempos se dan, que no son 4 o 5 días en la altura y con eso ya está adaptado, claro, o 10 y con eso está ahí listo, absolutamente no. O sea que eso hay que valorarlo bien. Me parece que nosotros tenemos un gran médico también que valoró mucho y trabajó bien el equipo cuando después de Barranquilla, antes de jugar contra Bolivia, bajó a Medellín, o subió a Medellín, perdón, y después fue a Bolivia y hizo una buena campaña. O sea que creo que todo eso también se puede manejar científicamente, pero así a grosso modo sería, si se tienen 21 días, lo mejor sería México.
Profe, a hoy cuando estamos casi un poco más de 6 meses de iniciar el campeonato del mundo, ¿cuáles serían sus 2 favoritos? Los que a usted le gustaría, o por lo que haya visto jugar en estos últimos meses, diría, hombre, este equipo sería chévere que quedara campeón. Bueno, está jugando muy bien España, está haciendo cosas, pues lo que hacía es el mejor de todos a nivel no solamente de Europa, del mundo. El sostenerse durante todo este tiempo de Argentina me parece que lo valora mucho, porque no solamente fue campeón del mundo, sino después campeón de Copa América y después primero en la clasificación en este difícil grupo que es Conmebol, o sea que pues lógicamente se está haciendo las cosas bastante bien. Yo creo que esos son 2 equipos que podría pensarse que son los más cercanos a poder ser campeones. Profesor Luis Fernando Suárez, muchísimas gracias por estos minutos aquí en la FM Somos Mundial, dándonos su opinión sobre lo que ha sido este sorteo del Mundial 2026. Mil gracias, profe. Buen fin de semana. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias. 3:44. Bueno, muy claro, sobre todo en la pregunta que le hizo Sebas a propósito de la altura, ¿no? Argentina, cuando es campeón, son otros tiempos, claro, cuando es campeón del Mundial del 86, se va un mes antes. Se vino acá. Va a Barranquilla y después juega aquí. Hubo varios equipos, y Dinamarca, por ejemplo, juega en Manizales, un par de partidos. Entrenaban, acá en Bogotá entrenaron en la cancha del Club Los Lagartos, ahí en la 116 con Boyacá. Y Argentina se va un mes antes a México, que logran tener la sede de la América de México para ellos, y ahí se aclimatan a lo que decía el profe Luis Fernando Suárez, a la altura que siempre va a ser un asunto complicado, porque ya enfrentar el llano es mucho más sencillo. Para la altura sí hay que tener un pequeño proceso. Él decía, mínimo 21 días para estar bien, para no tener ningún problema. Bueno, yo creo que mañana mismo, Sí. el domingo, sabemos dónde va a concentrar Colombia. No, ya. Porque el profe Ramón Yesom dijo, ¿no? Pues es que él dijo que después Él de dijo. conocer las ciudades, van a comenzar plan de análisis de las sedes posibles tentativas, además con centros de entrenamiento, seguramente que quede todo bien, y yo creo que sí, a más tardar la otra semana estarían definiendo, yo creo que la ciudad base de la Base. selección.